Fernando Velasteguín, 16 años, número 1 del mundo, ha elegido nuevo compañero para conquistar de nuevo esa posición y ese es Arturo Coello, el elegido, 23 años más joven que Vela. Por el camino queda un proyecto con Sanyo Gutiérrez, un proyecto que ilusionó a un país entero y donde Vela ya da los motivos de su separación. De esta manera, Arturo Coello se convierte en el nuevo pupilo de Fernando Velasteguín, pero ¿queréis saber por qué elige Vela a Coello? ¿Cuáles son sus puntos fuertes como pareja y cuáles son sus puntos débiles? Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Como todos sabemos, Vela y Sanyo separan sus caminos y hay varios motivos por los cuales Vela tomó esa decisión. El principal y el más obvio es ese bache de resultados que han tenido en los últimos 5 torneos desde el torneo de Málaga, donde ninguno de ellos han conseguido pasar de cuartos de final. Pero el motivo de más peso lo explicaba Velasteguín en su Instagram y decía literalmente que la continuación del proyecto ponía en riesgo algo que considera fundamental: el respeto. Y quizá esas palabras de Vela van un poco en consonancia con lo que decía Sanyo en la entrevista que pudimos ver la pasada semana, donde confesaba que a principio de temporada los errores los tomaba de muy buena gana, pero que según iban avanzando los torneos, prácticamente cada error era el fin del mundo. También el jugador de San Luis comentaba en la entrevista que en los últimos torneos no entraba en la pista positivo, no entraba contento y quizá no estaba del todo cerca de su compañero. Lo que haya podido pasar más allá de la pista, lógicamente no lo sabemos y solo podemos saber lo que los jugadores nos comentan y esto es lo que han dicho ellos. Y por último, a raíz de ese bache de resultados que han tenido desde el torneo de Málaga, ese objetivo prioritario que tenían Vela y Sanyo como pareja de ser número 1 se ha distanciado más que nunca. Por lo tanto, nos tenemos que hacer a la idea de que Vela y Sanyo no van a volver a jugar juntos en el mismo lado de la pista, sino que volveremos a verles cara a cara. Y es una lástima, sobre todo para los aficionados argentinos, que seguramente muchos de vosotros hayáis comprado la entrada para la Rural con el único objetivo de verles jugar juntos, pero podremos ver otros parejones como el que van a formar esta temporada, lo que queda de ella, Fernando Velasteguín y Arturo Coello. Y es que en el caso de Arturo Coello estamos hablando del que sea seguramente el jugador revelación del World Padel Tour 2021. Todo empezó en el primer torneo de la temporada con Miguelito Lamperti llegando a semifinales, eliminando a Paquito Dineno, eliminando a Lima Tapia, y ahí todo el mundo nos dimos cuenta que una estrella había nacido. No obstante, esos buenos resultados de los primeros torneos junto a Miguel Lamperti no se volvieron a suceder y finalmente tomó la decisión de abandonar el proyecto con Lamperti por la llamada de Javi Ruiz. Sin embargo, Coello con el jugador granadino solo ha podido disputar 3 torneos, Las Rozas, Málaga y Cascais, ya que los otros 2 hasta el momento en el que estoy grabando este vídeo, Javi Ruiz no los ha podido disputar por lesión y Arturo Coello lo ha tenido que hacer con Alejandro Arroyo. Y es que Arturo Coello no podía permitirse perderse un torneo más esta temporada, ya que estaba fuera y está fuera de los puestos de acceso al Master Final. Sin embargo, mientras Arturo Coello esperaba la recuperación de su compañero Javi Ruiz, nadie esperaba que Vela y Sanyo rompieran a esta altura de la temporada y lógicamente cuando Vela y Sanyo rompen, otras parejas tienen que romper. Seguro que para Arturo decirle a Javi que no continúa en el proyecto no ha sido fácil, pero no creo que el jugador de Granada, Javi Ruiz, le haya puesto algún pero, porque cuando te llama Vela es un tren que no puedes desaprovechar. Si hay alguien aquí que esperaba estos cambios de pareja a esta altura de la temporada, enhorabuena, eres un visionario. Para los que no, como yo, nos conformaremos con llegar a 60.000 suscriptores y llamar a Arturo Coello para hacer un directo y que nos cuente toda su visión de estos cambios de pareja, así que si no estás suscrito, suscríbete. Es obvio que fue Fernando Velasteguín el que descolgó el teléfono y llamó a Arturo Coello para formar pareja juntos, pero ¿por qué eligió Vela a Arturo Coello? Si analizamos los 16 años de número 1 de Fernando Velasteguín, todos ellos lo ha hecho con un zurdo a su derecha. De esos 16 años, 12 los hizo con Juan Martín Díaz, un jugador zurdo con unos reflejos innatos y que no quiere pasar tiempo defendiendo, por lo que trata de ir lo más rápido posible a la red para ganar los puntos con su volea mágica. De esta manera, Vela era el encargado de barrer la pista, de no vender a su compañero desde el fondo con malas decisiones y clavando el globo perfecto para él también subir. Los siguientes 4 años Fernando Velasteguín continuó siendo número 1 con otro zurdo, con Pablo Lima, pero con un juego completamente distinto al que tenía Juan Martín Díaz. En este caso, Vela y Lima actuaban más como un bloque, defendían de locos, era una pareja muy rocosa,
para permitirse luego ir a la red y ahí ganar los puntos con la volea o con chancletazos. Una vez que Vela se separó de Lima, emprendió nuevas aventuras con jugadores diestros como Tapia y como Sancho, pero las sensaciones de dominio de Vela no han vuelto a aparecer. ¿Casualidad o no? A día de hoy Fernando Velasteguín tiene 42 años y por muy buen físico que tenga, que lo tiene, no puede abarcar tanta pista y ser tan ágil como un Alejandro Galán que es un portento físico. Por lo tanto, la lógica nos dice que Fernando Velasteguín debe de buscar un jugador más joven con muy buen físico para abarcar mucha pista y con muy buena pegada para terminar los puntos cuanto antes y penalizar así menos su físico. Y esto se resume en tener al lado un jugador zurdo para que el medio quede mejor cubierto y así Fernando Velasteguín poder permitirle a su compañero que entre en el juego aéreo que vaya al medio de la pista. Y sinceramente Arturo Coello con su 1,90 m de altura cumple estas características a la perfección. De hecho, el juego de Arturo Coello se asemeja más al juego de Juan Martín Díaz que al de Pablo Lima, ya que es un jugador alto que sufre más en las bolas bajas defendiendo, por lo tanto tiende a ir lo más pronto posible a la red bloqueando y ganando los puntos con su volea y con su remate. Sin embargo, la principal diferencia entre Juan Martín Díaz y Arturo Coello para mí es la pegada, ya que Juan Martín Díaz prácticamente 8 de cada 10 bolas que remataba eran por 3, y Arturo Coello tiene un repertorio mucho más grande de potencia de pegada, ya que se la puede traer desde la línea, la puede sacar por 3 y la puede sacar por 20. Es momento de analizar los puntos fuertes de esta pareja, pero antes de que yo os pueda condicionar en algo, me encantaría que dejarais vuestros comentarios analizando la pareja, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, y si podemos llegar a 1500 likes, lo bordamos. Para mí el primer punto fuerte es la combinación de potencia con la combinación de lectura de juego. Y es que se junta Fernando Velasteguín, el mayor estratega y el que mejor analiza su juego y el de los rivales, con un jugador como Coello que es mega explosivo, con una potencia brutal, con su 1,90 m de altura que le pega todo por arriba y todo se la trae. De hecho, vamos a ver juntos a la vieja escuela con la nueva escuela y creo que van a combinar súper bien. Por otro lado, otro punto fuerte es que en esta pareja los roles están muy claros, y es que por un lado está el maestro y por otro está el pupilo, por un lado está el veterano y por otro lado está el rookie. Esta situación no es nueva para Fernando Velasteguín, ya que tuvo que pasar por lo mismo con Agustín Tapia. Sin embargo, y aquí el punto bueno de esta nueva unión, es que Fernando Velasteguín esta vez va a jugar en su posición predilecta, que es el revés, y Arturo Coello lo va a hacer en la derecha, en su posición predilecta, porque es zurdo, y no van a tener que alternarse ellos y jugar en posiciones que no les gusta, como ya tuvo que hacer Vela con Tapia. Otro punto fuerte, a mi parecer, es la mentalidad, y es que pese a que Arturo tiene 19 años, para mí es el joven con la cabeza más amueblada de todos. Y es que es muy difícil que veamos a Arturo Coello ponerle una mala cara a su compañero, y es que, vamos, de hecho el propio Arturo dice que es imposible que ocurra eso porque nunca lo hace, nunca desanima a su compañero, sino que siempre trata de animarlo. Y si Arturo Coello es buen compañero, Vela en la pista es capaz de sacar lo mejor de su compañero, así que se juntan dos caracteres muy compatibles en la pista. Y por último, como punto fuerte, es la motivación, y es que en el caso de Arturo Coello su motivación es triple. Por un lado, jugar con Fernando Velasteguín te tiene que subir la adrenalina al máximo. Por otro lado, poder llegar a tu primera final y tu primer título tiene que ser el objetivo de Arturo de lo que queda de temporada. Y por último, clasificarse para los puestos del Master Final. Y la motivación de Vela tiene que ir por volver a sentirse cómodo en la pista y competitivo para volver a luchar por el número 1, quizá no esta temporada, pero sí quizá la temporada que viene, aunque no sabemos por cuánto tiempo jugarán juntos Coello y Vela. Vamos con los puntos débiles, y el primero que se nos tiene que venir a la mente quizá es la inexperiencia de Arturo Coello, ya que el propio jugador vallisoletano no ha llegado a una final de World Padel Tour y lógicamente no ha ganado ningún título World Padel Tour por los 226 títulos que tiene Fernando Velasteguín. Hay una sutil diferencia entre el palmarés de uno y de otro, lógicamente dado por la edad, pero habrá que ver cómo afronta Coello mentalmente este reto de tener a su lado al jugador más laureado de la historia del pádel. Otro punto débil de esta pareja es que van a partir como pareja número 6 del ranking, por lo tanto en octavos de final podrían enfrentarse a cualquiera de las 4 primeras parejas del ranking. Y es que a día de hoy, el día en el que se unen Vela y Coello, están bastante lejos de esa cuarta posición del ranking que hoy en día ocupan Chingotto y Tello.
Pero esta situación para Fernando Belasteguín no es nada nueva, porque cuando decidió unirse a Agustín Tapia ya en 2019, Vela pasó de ser la segunda pareja a caer a la 10ª posición y perder todo privilegio ya no te digo entre las 4, sino entre las 8 primeras parejas del ranking, pero eso solamente duró un torneo, ya que el segundo torneo entre Vela y Tapia ganaron en Madrid y pasaron de la 10ª posición a la 5ª. Un punto débil para cualquier pareja cuando se une es no sumar muchas horas en pista juntos, y en el caso de Vela y de Coello entrenan en ciudades separadas. Uno entrena en Valladolid, Coello de la mano de Gustavo Prato, y otro Vela entrena en Barcelona con Miguel Sciorili. Vela está en la misma situación que con Sancho, porque Sancho también vivía en Valladolid, así que imagino que Vela y Coello harán lo mismo, una vez irá uno a Barcelona y otra vez irá otro a Valladolid. Y por último, como punto débil, yo creo que hay poco margen de maniobra, y es que Vela y Coello se unen a falta de 5 torneos más uno, que es el Master Final, que a día de hoy Coello no podría jugarlo. De hecho, si el Master Final se diera a día de hoy con este ranking, con estos puntos, Vela tendría que jugar el Master Final con Pablo Lima, porque es el otro jugador dentro de los 16 primeros que su compañero no está clasificado al Master Final. No obstante, no creo que lleguemos a ver esa situación, porque imagino que Arturo Coello, si los resultados acompañan, podrá llegar a clasificarse de cara al Master Final, pero por lo menos tiene 5 torneos para conseguir ese objetivo. Pero más allá de esa clasificación al Master Final, para mí la duda es qué pasará si estos resultados en estos 5 más 1 torneos no son del todo buenos. ¿Seguirán con el proyecto Vela y Coello o solo se dan de margen estos 6 posibles torneos? A mí la lógica me hace pensar que estos 5 más 1 torneos deberían de servirles como entrenamiento y como para darse a conocer entre ellos mismos de cara a luchar juntos la temporada que viene. Pero jugadores, esto es pádel y nunca se sabe cuándo una pareja puede llegar a romper o cuando te suena el teléfono y te llama a otro jugador, pero bueno, los jugadores están acostumbrados a eso. Respecto a mi opinión sobre esta pareja, realmente me encanta. Creo que son súper completos, creo que combinan muy bien, por lo menos sobre el papel, y es que, como ya digo, es el viejo pádel con el nuevo pádel, un juego muy táctico con un juego muy explosivo. Por un lado, creo que un proyecto fresco como este para Fernando Belasteguín le va a recargar las pilas de vitalidad y de ilusión por volver a luchar por el número 1. Y por el otro lado, creo que Arturo Coello tiene la cabeza más amueblada de todos los jóvenes del World Padel Tour y que no va a sentir la presión y va a desplegar su juego como ya le hemos visto hacer esta temporada junto a Fernando Belasteguín. Por lo tanto, creo que si las lesiones respetan a esta pareja, podemos llegar a ver la versión de Vela Juan Martín Díaz 2.0 o la versión Super Saiyan de Vela y Juan Martín Díaz con Coello y Vela. Esta es mi humilde opinión, que no tiene que coincidir con la vuestra, así que si no coincide o coincide, os invito a que la dejéis en los comentarios y respondáis si creéis que esta pareja va a tener o no va a tener éxito. Vela y Coello saltarán a jugar juntos en el torneo de Menorca, pero esta semana se vienen más sorpresas, así que estate atento al canal, suscríbete por supuesto, dale like al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, así que chao.